Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Gaido, yo soy médico del Servicio de Clínica Médica del Sanatorio Allende del Cerro. Les agradezco que estén del otro lado compartiendo este momento con nosotros. En el día de hoy vamos a charlar sobre un cuadro sumamente común en la consulta clínica diaria, que es la fatiga, especialmente en la fatiga crónica. Inicialmente lo que voy a hacer es explayarme un poquito sobre el tema de fatiga en general, después para ir puntualizando sobre la fatiga asociada a COVID, tema sumamente actual y de alto nivel de interrogatorio de los pacientes en la consulta habitual. Y para ir finalizando, estrictamente focalizarnos en la entidad patológica reconocida como síndrome de fatiga crónica. Una vez finalizada la charla, va a ser muy interesante poder compartir y poder contestar los interrogantes que ustedes van a ir planteando. Para ello, los motivo a que compartan sus dudas y sus preguntas por medio del chat, que ya están activos ahora y que, como les explicaba, al finalizar la charla vamos a intercambiar sus interrogantes. Bien, comenzando en principio, la fatiga, como yo les decía, es sumamente habitual en la consulta, ya sea como primer motivo o como el motivo que hace que el paciente venga a vernos al consultorio o eventualmente como motivo secundario. Lo real es que ustedes no nos cuentan, doctor, estoy fatigado. Lo habitual es que uno lo traduce y lo transmite planteándonos que se sienten faltos de energía, que les cuesta iniciar o sostener una actividad que previamente las podían desarrollar sin problemas. Que tienen como una sensación de cansancio mental, con dificultad para lograr concentración, o que eventualmente se sienten distintos, diferentes, y que a veces incluso lo plantean como no me quedo sin pilas y tengo que dormir una siestita a mitad del día, obviamente que tienen la chance y la posibilidad de hacerlo, para poder llegar de una mejor manera. Es sumamente complejo por esta vía poder generar o poder ayudarles y darles una receta de cocina para que ustedes desde su casa tomen los ingredientes y hagan su autodiagnóstico. Esto no busca eso y ustedes deben considerar siempre consultar a su médico para poder completar el diagnóstico. Sí es sumamente interesante plantearle alternativas y circunstancias que ustedes tengan en cuenta para facilitar el proceso diagnóstico del médico al que van a controlarse. Por un lado, la fatiga, es interesante el síntoma que ustedes analicen cuánto tiempo tiene de evolución. Por un lado tenemos lo que conocemos como fatiga aguda, que suele ser menor a 4 semanas de evolución. Habitualmente no es el punto fundamental de la consulta porque generalmente ustedes vienen por lo que le motiva. Les planteo un ejemplo para ser más claro. Un paciente que está con diarrea, náuseas, vómitos y además se siente fatigado, indudablemente va a venir a la consulta por los síntomas digestivos y la resolución de esos síntomas va a aliviar su sensación de fatiga. El problema reside en esa persona que viene y nos cuenta que lleva meses de esa sensación de cansancio. Como una definición estricta, se plantea que la fatiga crónica es aquella que se prolonga por más de 6 meses en la percepción de las personas. Ahí es cuando posiblemente ustedes vengan a vernos solo por eso. Solo la sensación del cansancio diario sea lo que motiva a venir a vernos a la consulta. El problema es que solo al transmitirnos ese dato, es a veces inespecífico y dificultoso poder focalizar o determinar cuál es la causa que lo motiva. Es ahí donde ustedes, todo punto o aporte o dato que nos sumen a esa descripción solamente de la sensación de fatiga, nos va a ayudar y nos va a facilitar ese proceso en el cual uno va cursando hasta llegar a encontrar la causa y así de esa manera poder resolver el problema. Es muy importante que ustedes presten atención si esa fatiga se presenta además con sensación de falta de aire, con sensación de agitación, de dolor de pecho, de aumento de peso, problemas como por ejemplo problemas tiroideos, problemas de fallo cardíaco, problemas de enfermedad pulmonar obstructiva, por ejemplo un fumador, pueden ser la resolución o pueden ser eventualmente la justificación de la percepción que ustedes tienen. Es importante que ustedes presten atención
si encuentran o detectan alguna situación que empeora su fatiga y eventualmente una que las mejora. Por ejemplo, es usual que el paciente nos refiera que una actividad de mayor intensidad les intensifica su fatiga, o por el contrario, el descanso los mejora. Eso es bastante característico de las enfermedades orgánicas como las que yo mencionaba, problemas cardíacos o problemas pulmonares o respiratorios. En otros casos el paciente no encuentra una relación de mejoría ni de deterioro con lo que yo le acabo de plantear. Y a veces entonces uno tendrá que empezar a pensar quizás a lo mejor en un problema de índole psiquiátrico o alguno en todo caso vinculado con alguna medicación, que ese es un ítem que solemos encontrar, que a veces el paciente se olvida de los remedios que toma. Es importante que ustedes en el momento de la consulta tengan agendados y anotadas las medicaciones y fundamentalmente si existió o si hubo alguna modificación en ella en los últimos tiempos, y ni hablar si ese cambio tuvo relación temporal con la aparición de la fatiga. Quizás ahí ya nos están justificando y nos están ayudando a lograr y consensuar el diagnóstico. El uso y abuso de drogas, de alcohol también. Y por otra parte, me quiero detener en esto que es a veces muy frecuente y nos rompemos la cabeza para poder detectar el cuadro. Por un lado está la sobreactividad, ya sea laboral o de actividad física, que la actividad física la vemos cada vez más frecuente. Personas que tienen un ritmo de gasto físico similar a cualquier deportista de alto rendimiento, pero por contrapartida la alimentación, el trabajo, el descanso es el de cualquier persona no dedicada especialmente a la actividad. Esa correlación entre alto nivel de gasto físico sin estar adecuada a un nivel de descanso y de alimentación, es posible que desemboque en una sensación de fatiga prolongada que resuelve solamente adecuando esa situación de gasto y de aporte que uno realiza en cuanto a esas pautas que les conté. Y por último, antes de pasar al COVID, está la otra situación que bueno, realmente uno se da cuenta que el cuerpo humano es muy resistente, ¿no? A veces nosotros planteamos normas y planteos, pero a pesar de ello dormimos poco, descansamos mal, no nos alimentamos como corresponde, a nuestro organismo le damos alimentos de muy mala calidad nutricional, no nos hidratamos, no tenemos la posibilidad de generar espacios o momentos de recreación durante el día, vivimos en alerta constante y a pesar de ello el cuerpo funciona, pero por ahí nos quejamos porque no lo hace de la mejor manera. Quizás a veces uno deberá plantearse si no es necesario también trabajar, independientemente de la consulta médica, pero sí desde ya empezar a trabajar sobre esas pautas que les estoy mencionando. A continuación vamos a empezar a abordar la parte del COVID, pero quiero recordarles que las redes están disponibles para que ustedes vayan elaborando sus preguntas y sus interrogantes. Así, después de finalizar la parte que está a continuación, nos vamos a poner a hablar un poquito sobre las dudas que ustedes pueden plantear. Bueno, no podía faltar el COVID, casi que es difícil digamos, no incluirlo en una charla y mucho menos esto. Cuando la fatiga en sí es uno de los síntomas, en las distintas series, ustedes consideren que hay muchísimas series, muchos estudios, muchos datos sobre esto, pero en general todos están bastante de acuerdo que el síntoma que más se prolonga posterior a la resolución del COVID es la fatiga. En cuanto al abordaje, es bastante similar en parte a lo que yo les planteaba de inicio. El COVID agudo, en general el paciente que tiene una fatiga que se resuelve dentro de los 30 días, es como yo le planteé, no pasa demasiada situación. El problema es esa persona que tiene una fatiga que persiste, ni hablar si persiste más de 3 meses, entrando a lo que se denomina de distintas maneras, pero lo podemos mencionar como síndrome post-COVID o COVID prolongado, donde el paciente resolvió su etapa aguda, pero le persiste la fatiga. La primera pregunta que uno puede hacer, ¿cualquiera puede tener una fatiga prolongada después de haber sufrido COVID? La respuesta es sí. ¿Quién es más? Bueno, en la medida que tengamos más enfermedades previas a la infección, tengamos un peor estado de salud o hayamos cursado un COVID más complejo, más grave, vamos a tener más chances. Pero cualquiera puede tener una fatiga posterior a la infección. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo la encaramos? ¿Cómo la resolvemos? Yo les voy a dividir en dos.
Por un lado, ese paciente que cursa un COVID, que es la mayoría, un COVID ambulatorio, esa persona, la idea es que hay muchas pautas. Yo creo que la más útil y la que les puede servir más a ustedes es plantear 3 aspectos fundamentales. Por un lado, que el paciente siempre, antes de pasar las pautas, siempre consulte al médico primero para descartar que no haya otro factor que los esté favoreciendo, por ejemplo, un componente hepático, un componente pulmonar o respiratorio. Pero la forma de avanzar es, por un lado, manteniendo un ritmo. El ritmo hace referencia a la dosificación del esfuerzo acorde a la aparición de una fatiga mayor. Les pongo un ejemplo. Tengo que subir una escalera con 10 escalones y al escalón número 5 empiezo a sentir que mi cansancio incrementa. Paro, me recupero y después continúo. En la medida que uno haga algo distinto, diga, no, me esfuerzo un poco más y llego, generalmente va a pasar a sentir un agotamiento que va a necesitar mucho más tiempo para poder recuperarse. Típico ejemplo, me dieron de alta, no trabajé 10 días, tengo que hacer todo junto y voy de lleno y quiero hacer todo lo que no pude hacer antes. Lo logro en 3 días y después tengo que estar 10 días más para volver a recuperarme de eso. Programar, ver qué actividades uno tiene que hacer en el día, qué actividades tiene que hacer en la semana y tratar de que no se superpongan. Y por último, tratar de evaluar qué actividades obligatoriamente tengo que hacer, qué actividades puedo diferir y qué actividades puedo lograr que otro las haga en mi lugar. En general, esas 3 pautas son las que uno tiene que empezar a ejecutar y progresarlas acorde al ritmo que el cuerpo nuestro nos va generando. Capítulo aparte de los pacientes que estuvieron internados. Los pacientes internados, y ni hablar los pacientes con internaciones prolongadas en cuidados intensivos, son pacientes que requieren de mayor manejo interdisciplinario con colaboración de rehabilitadores, de neumonólogos, de cardiólogos posiblemente. Son casos claramente individualizados y que eso no resisten por ahí un soporte genérico, sí entender que tienen que ser individualizados, son los más lentos en resolver y que requieren de un manejo de muchas disciplinas, muchas especialidades médicas para lograr un mayor éxito. Lamentablemente, algunos pacientes, tantos del primer grupo de generalidades que le hablaba, de estos pacientes con fatiga crónica, no llegan a obtener un diagnóstico. Y ya hay algunos casos en los cuales se describen pacientes con fatiga crónica asociada a COVID que pasan a un escalón distinto, que es el conocido síndrome de fatiga crónica, que en sí mismo es una enfermedad en sí mismo, distinta de la fatiga crónica a secas solamente. Esta enfermedad, quizás a lo mejor algunos se van a ver identificados, pero entiendan que es sumamente complejo diagnóstico. No hay un estudio en sí mismo que le genere o que le detecte una prueba de laboratorio que uno lo padece, y en sí es una sumatoria de descartar otras causas y de sumar sensaciones o hechos que el paciente nos relata. Se caracterizan en general por una fatiga que dura más de 6 meses, por una fatiga nueva, es decir, el paciente antes de ese tiempo no la tenía, no se sentía de esa manera, una fatiga que generalmente es resistente al descanso y no se explica y no se justifica por generar actividades más allá de lo que habitualmente uno realiza. Que además de estas características, el paciente suele experimentar una fatiga exagerada ante situaciones banales de la vida cotidiana. Estos pacientes a lo mejor ir al supermercado es una expedición y quizás posiblemente requieren un día para poder volver a recuperarse. Quizás a lo mejor ducharse es todo o requiere un grado de nivel de preparación, porque luego de eso quizás tienen que acostarse y pasar horas en la cama para recuperarse. Ese es el nivel de fatiga. Por eso le digo, independientemente que uno a lo mejor suele identificarse con los primeros ítems, realmente lo postra el paciente este tipo de patología. Además se suele acompañar de algún grado de trastorno cognitivo, es decir, pérdida de memoria, dificultad en las tareas ejecutivas habituales, trastornos del sueño y en algunas ocasiones de alteraciones en la tensión arterial en relación a cambios de la postura, cambios de la posición. Como les explicaba, no tiene un método diagnóstico que lo diagnostique de certeza. Son pacientes que generalmente a esto le suman habitualmente cuadros de depresión, fibromialgia, colon irritable. Normalmente, si bien no existe una clara relación, pero normalmente al inicio
en algunos casos se los vinculó con infecciones virales. Una de las más famosas y conocidas vinculadas es la infección por el virus Epstein-Barr, que ustedes lo conocerán a lo mejor porque es el mismo que causa la mononucleosis infecciosa. Y bueno, y ahora hay relatos respecto del coronavirus. De todas maneras, si bien hay relatos y asociaciones, no hay ningún parámetro fehaciente que los indique como únicos causales. Tratamiento, lamentablemente no hay un tratamiento que revierte y que cure esta situación. Normalmente se aplica esa regla que yo le planteé respecto de conocerse en cuanto a el nivel de rendimiento físico que uno puede lograr, que les contaba recién con lo del COVID. Y el otro tema es tratar las otras manifestaciones. El paciente que tenga insomnio, hacer un tratamiento de esa dificultad para lograr el sueño, tratar de calmar el dolor en los pacientes que se asocie con fibromialgia, tratar de controlar síntomas depresivos en caso que el paciente los presente. Son cuadros que en algunas ocasiones resuelven espontáneamente, solos, pero que en la mayoría son persistentes y en algunos casos incluso llegan a la postración. Y para colmo, que no les había mencionado, suele ocurrir en una edad intermedia, productiva, de entre los 40 y los 60 años, con los cuales el impacto en general es mucho más notorio y mayor. Son pacientes que a veces, cuando van a la consulta, no están manifestando los síntomas que perciben quizás en otras situaciones, quizás porque se preparan y descansan y logran tratar de ir de la mejor manera. Por lo tanto, a veces en la consulta hasta sienten que el médico no les está creyendo lo que ellos le están transmitiendo, y eso a veces hace más tórpido el pasar y el periplo que hace el paciente hasta llegar a un diagnóstico definitivo, donde a pesar de ello, incluso en las series a nivel mundial, existe un alto nivel de subdiagnóstico, es decir, gente que tiene la enfermedad pero que nunca le transmitieron que la enfermedad que él tenía se llamaba de esta forma. No saben, que no le ponen el rótulo de síndrome de fatiga crónica. Espero haberlos ilustrado un poquito y haberlos ayudado. Y les repito, esto no buscó ser transmitirle para resolver, diagnosticarles a distancia sus problemas de descanso, de fatiga, perdón, sino tratar de guiarlos y ayudarlos como para que cuando lleguen a la consulta estén un poco más preparados y nos puedan proveer a nosotros de mayores herramientas para llegar más rápido al diagnóstico. Les repito, por favor, todos los que les surjan interrogantes, dudas, preguntas, cosas para compartir por medio de las redes sociales, pueden hacerlo, así como lo pudieran haber hecho en toda la charla. Yo, mientras tanto, voy a ir viendo si leemos alguna. Bien, acá me preguntan, muchas gracias por la pregunta, dicen, ¿cómo diferenciar el síndrome de fatiga crónica de síntomas de depresión? Muy interesante es la pregunta, pero fundamentalmente porque a veces están solapados y a veces no es tan simple la diferenciación. Una de las pautas que uno tiene es esos criterios que yo les mencionaba. El síndrome de fatiga crónica, generalmente la fatiga se prolonga por 6 meses, son fatigas que generalmente no revierten con el descanso, generalmente no se justifican por un esfuerzo, suelen estar acompañadas de trastornos cognitivos, trastornos del sueño y altísima intolerancia a la actividad. La depresión puede ser algo que esté asociado también a eso. En general, el mejor consejo que le puedo dar es con su médico y fundamentalmente ayudado quizás de un especialista en psiquiatría, poder desglosar un poco los síntomas y las sensaciones que usted tiene para ver qué es lo prioritario. Habitualmente y estadísticamente quizás es más probable que sea síntomas más bien asociados a depresión, pero son diagnósticos que uno tiene que considerar y a veces uno lo termina de resolver a esa duda, a ese interrogante, con el curso evolutivo y la respuesta al tratamiento que el paciente tiene. A ver, vamos a leer otra. Dice lo siguiente: la falta de energía diaria puede estar relacionada a la
presión arterial baja. Sí, sí, fantástico. Sobre todo eso lo vemos en inicios de tratamiento o en épocas de calor, donde a veces el tratamiento que estaba muy adecuado en épocas de frío, donde la tensión arterial suele en algunos pacientes estar un poquito más elevada que en épocas de alto nivel de temperatura, puede ser que se baje. Por eso, a veces yo lo que les mencionaba, ¿qué medicación toman? A veces vienen a la consulta y no se acuerdan y cuesta, y a veces es un dato interesante, y la relación entre la aparición de fatiga con cambios o modificaciones de medicación. Ese es un dato interesante, que era lo que yo más o menos intentaba transmitirle. Si usted viene por fatiga y nos menciona la medicación y eso, si bien el médico sin duda se lo va a preguntar, nos allana mucho el terreno. Sí, la respuesta es que puede llegar a ser una causa que lo genere, obviamente no la única. ¿Qué modificaciones en los hábitos alimentarios pueden mejorar la fatiga crónica? Bien, todas las modificaciones en los hábitos de vida van a actuar favorablemente, independientemente que sea la causa única o no de la fatiga. Eso es un concepto claro. El hecho que uno haga hábitos no ideales no implica que no debamos ir a una consulta médica. Eso como primer concepto. Los hábitos, en general no hay que buscar por ahí la gran cosa, sino a veces empezar con lo básico que a veces uno no cumple. Primero, respetar las comidas principales, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y si pasan periodos un poco prolongados entre las comidas, poder incorporar colaciones. Tratar de incorporar alimentos de alto nivel nutritivo. Por ejemplo, le menciono las harinas simples o los alimentos azucarados como ejemplos a no consumir. A veces pasa que uno dice el almuerzo y me como, no sé, un panificado, me desayuné unos criollitos, me comí un pebete. Bueno, bajar el nivel de aporte de ese nivel de harinas, bajar el nivel de azucarados, incorporar carnes, frutas, y después obviamente que habrá que evaluarlos y evaluar cada tema, porque es lógico que cada vez encontramos hábitos alimentarios especiales como veganismo o vegetarianos. Es importante adecuar y que cada uno que practica ese tipo de alimentación lo haga con asesoramiento, que es el otro punto que también vemos en la consulta. A veces vemos muchos autodidactas y que a veces no logran incorporar todos los nutrientes que necesitan. A ver, dice lo siguiente: determinados fármacos pueden generar falta de energía, por ejemplo la beta-histina. Sí, en realidad a veces hay fármacos que nos generan sensación de somnolencia o por su efecto a nivel neurológico o a nivel del foco de acción. Yo incorporaría también, la beta-histina puede, pero quizás no tanto, pero a veces los relajantes musculares, ni hablar de los ansiolíticos, alguna medicación antidepresiva también puede generarlo. Y como es, pero sí se lo puede hacerlo. Es importante que cuando algún médico le genera o le indica o le prescribe un medicamento nuevo, ustedes deben preguntar y asesorarse sobre los efectos negativos comunes que le puede generar. Y a veces, por ejemplo, el caso del relajante muscular, comúnmente le va a transmitir que le puede dar sueño, y eso les va a ser de utilidad, sobre todo en las personas que por su actividad o su tarea manejan vehículos o máquinas complejas, o tienen tareas que no pueden perder el nivel de alerta, con lo cual siempre acuérdense de preguntarle qué debo esperar como efecto negativo común de un medicamento cuando uno empieza y debuta con la administración. A ver, el estrés crónico y la fatiga crónica presentan síntomas similares. ¿Cómo diferenciarlos? Bueno, lo que pasa es que situaciones de estrés crónicas a veces terminan siendo el causal de esa percepción de fatiga. Yo los que mencionaba en una parte le ponía el sobreesfuerzo, que lo reflejaba, si bien en el ejemplo de la actividad física, también eso puede tener que ver con la actividad laboral quizás que uno desarrolla. Y después, cuando mencionaba la parte de hábitos, dije en un momento que uno a veces vive como una sensación o un estado de alerta persistente.
Antes, en el inicio de la humanidad, estábamos alertas para escapar de un león. Ahora parece que estamos permanentemente en esa situación. Estamos, a veces, en algunos casos, permanentemente estresados y con nivel de sustancias internas en niveles de exageración y de alerta, que eso nos terminan perjudicando. Muchas veces la fatiga crónica tiene que ver con eso. Y muchas veces la respuesta a nuestros síntomas está solo en tratar de trabajar sobre nuestro nivel de vida. Lógico que a veces no se elige estar estresado, y muchos, así se les diría a todos, si tendrían la opción de de bajar el nivel de estrés, lo harían. Pero bueno, es también un pensar un poco en qué calidad de día a día tenemos, y tratar de al menos contribuir en optimizarlo. Pero sí, puede ser una causa de fatiga. Luego de tener COVID, ¿en qué periodo de tiempo puede presentarse la fatiga crónica? Ya, en general, el primer mes es lo que se llama COVID agudo. Eso es esperable que esté la fatiga, y suele ser la fatiga que se resuelve más rápido. El COVID crónico, COVID prolongado o el post-COVID se denomina a partir del tercer mes. O sea, a partir del tercer mes uno ya puede tener la fatiga como síntoma prolongado, asociado estrictamente al COVID. De todas maneras, ya para plantearlo con todas las letras como un síndrome de fatiga crónica, por definición son 6 los meses que tiene que pasar. Espero no haberte confundido con la cantidad de meses, pero por definición son 6 meses, pero ya el COVID prolongado y como una manifestación que excede ya el cuadro agudo, a los 3 uno ya lo considera. Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir una vez diagnosticado el síndrome de fatiga crónica? Bien, vuelvo a hacerles la diferenciación entre la fatiga crónica, que excede los 6 meses, asociada a otra enfermedad, EPOC, hipotiroidismo, cuadros anémicos, del estrictamente síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica en general requiere un manejo y un abordaje y un seguimiento de los síntomas. La principal recomendación es tener un médico de confianza, estar en contacto con el médico, usar y manejar la frecuencia de visitas y de controles que él le maneja, y especialmente sumar interconsultas o estudios que él le vaya recomendando. Es posible que en algún momento sea necesario que un psiquiatra la vea, es necesario que a lo mejor un reumatólogo. Obviamente todo eso va a ir variando y va a depender del grado evolutivo y de las características y del nivel de presentación y de incapacidad que le genera el síntoma. A ver, la falta de qué vitamina produce hormigueo en las manos y los pies. ¿Está relacionado con el síndrome de fatiga crónica? Bueno, yo supongo y quiero pensar que se está refiriendo a la vitamina B12. Igual no lo tomen tan literal, hay muchas causas de esta sensación de hormigueo en las manos y los pies, y en general en sí mismo es un motivo para que consulten con un médico para que lo evalúe. Es decir, no es que porque tengan eso vayan a ir a tomar vitamina B, pero supongo que eso. Y si está relacionado con la fatiga crónica, en principio en sí misma y como tal no es un causal de fatiga crónica. A ver, los entumecimientos o sarpullidos son síntomas del síndrome de fatiga crónica. No, los sarpullidos no, lesiones cutáneas no figura dentro de el síndrome de fatiga crónica como tal, y los entumecimientos en general no forman parte del diagnóstico. Lo que pasa es que en la vida del paciente que tiene este cuadro, a veces le genera tanta incapacidad, tanta dificultad y limitación en las funciones que uno desarrolla, que pueden percibirlo como algo sintomático. Pero recuerden que esto a veces puede estar solapado, puede estar mezclado con algún otro síntoma, y eso sí generarle otras cosas que son como que se nos mezclan un poco. A veces en medicina los cuadros no se presentan tan puros y únicos, sino que además tienen superpuestos otra sintomatología, con lo cual eso no la descarta ni la confirma. No es lo característico, pero puede estar presente. A ver.
Una vez diagnosticado y controlado el tema, puedo tener recaídas. Bien, supongo que se refiere a lo del síndrome de fatiga crónica. Sí, el síndrome de fatiga crónica puede tener recaídas. El resto de los cuadros de fatiga crónica secundarios a alguna otra enfermedad, las recaídas van a depender de la estabilidad de la otra enfermedad. El caso que uso, porque es el que generalmente la gente se sienta y dice: doctor, pídame el laboratorio de tiroides porque estoy cansado. En general, en la medida que el componente tiroideo esté controlado, esté medicado y esté estable, el cuadro no debería tener recaídas. En la medida de que la enfermedad que lo genera tenga inestabilidades o salga del rango de equilibrio, sí, claramente el paciente puede experimentarlo. Y el síndrome de fatiga crónica, sí, en sí mismo es un cuadro generalmente progresivo, estable, que la verdad la remisión no es lo más frecuente. Bueno, vamos con la última pregunta. A ver, dice lo siguiente: ¿qué tipo de actividad física recomienda en estos casos? Fantástica pregunta. Tema de discusión y tema de que da para mucha lectura y mucha charla, porque por ahí es difícil definir qué tipo de actividad física o si la actividad física es la recomendada. En general, les vuelvo a dividir. En los pacientes que tienen fatiga crónica culpa de otra enfermedad, la otra enfermedad quizá va a ser la determinante. Ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad pulmonar crónica y que además tenga fatiga, claramente el que va a limitar y el que va a predecir el nivel de esfuerzo va a ser su problema respiratorio. En general sí se indica, uno lo recomienda. En algunos casos podemos dar actividades un poco más genéricas, actividades que fundamentalmente trabajen en la tonificación muscular, en la elasticidad, con un componente aeróbico muy bajo y buscando el límite de ese incremento mínimo en su esfuerzo, individualizando cada caso. En los casos de más postración, quizás habrá que poner un rehabilitador, una terapia ocupacional, a lo mejor para tratar de mejorar algunas funciones. Claramente la inmovilidad y la falta de actividad física va a tender a posiblemente empeorar el cuadro. La respuesta es sí, y generalmente, como le explicaba, individualizando en algunos casos, tendiendo a no sobrepasar el nivel de fatiga umbral, a que uno empiece a sentirse sumamente agotado luego de la actividad. Bueno, la verdad que hay muchísimas preguntas, pero se nos está acabando el tiempo, así que les agradezco muchísimo todo este tiempo que han estado del otro lado y este tiempo que han compartido. Espero sinceramente haberles sido útil con los datos que estuvimos compartiendo. Y bueno, nos esperamos tanto en la sede Cerro como en la sede de Nueva Córdoba para continuar evacuando las dudas y analizar cada caso en particular. Muchas gracias.